Bueno, vamos a charlar un rato el día de hoy. Eh, sí, Raúl, muy bien. Vamos a charlar un rato y respetando la hora que habíamos acordado. No quiero extenderme mucho tampoco en esta conferencia que vendría a ser un capítulo nuevo para mí dentro de Lluvia de Bendiciones. Pero dado que la conferencia de capacitación estaba concurriendo poca gente, digo, bueno, hasta vamos a llenar este espacio por ahora. Si resulta, lo seguiremos haciendo con otros temas, pero y si no, bueno, dejaremos el día libre para alguna reunión extra o una reunión extraordinaria que podamos hacer. Así que bueno, vamos a hablar hoy sobre el tema de compromiso y meta para llegar al éxito. Vamos a ver si... ok, ahí está. Bueno, es algo que es un tema extra largo porque si nosotros vamos a hablar de compromiso y ponernos una meta y más hablando de llegar al éxito, vamos a pasar por muchas situaciones donde tenemos que ir superando día a día. Situaciones que a veces no la tomamos en cuenta y que se dan y en determinado momento, cuando se dan, no sabemos cómo afrontarlas. Entonces, creo que aquí, en esta charla, vamos a hablar respecto justamente a esas situaciones que se nos van a ir presentando. Pero antes de comenzar a hablar sobre el tema, es sumamente importante que nos miremos al espejo, ¿sí? Aquí esta diapositiva un poco cómica, ¿verdad? Un poco picaresca. Todos conocemos ya a estas caricaturas, son reconocidas a nivel internacional, donde uno aparentemente, Don Simpson, está viéndose al espejo como un gran físico, está plenamente satisfecho con lo que está imaginando ver. No así pasa con la señora. La señora se ve gorda cuando no lo está. Entonces, es muy importante que nosotros nos pongamos frente al espejo y hagamos una evaluación ¿eh? de cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos. Si nosotros queremos realizar un negocio, emprender X cosa o llevar a cabo algo que nos esté pasando a nivel social, familiar, de salud, lo que sea. Siempre es bueno presentarse en el espejo, mirarse, autopreguntarse, evaluarse, ver las cualidades y ver los defectos. Si tenemos cualidades, evidentemente vamos a ver cómo mejorar o cómo seguir mejorando esas cualidades, porque es algo que nos favorece. Y tratar de ver también los defectos, que es algo que nos desfavorece y que evidentemente hay que trabajar mucho sobre ello porque cuando se incrustan en cada uno de nosotros es muy difícil de sacarlos. Y bueno, cuando hablamos y encauzado esta charla a lo que vendría a ser negocios, nosotros podemos estar enfrente del espejo y decirnos si somos capaces de poder sobrellevar o poder instalar un negocio, si tenemos las facultades necesarias como para poder instalar un negocio, que ese negocio va a requerir de un dinero que nosotros hayamos reunido con esfuerzo, o tal vez ese dinero sea un dinero de la misma familia, ¿eh? Y nosotros vamos a hipotecar ese dinero para colocarlo en un negocio. Que un negocio puede ser de múltiple opción, ¿verdad? Puede ser esta pinturería, puede ser un lugar de encuentro o un restaurante más bien privado, ¿sí? Nosotros acá podemos también, bueno, adornar, equipar, pero evidentemente en todo negocio debemos tener un aprendizaje.
Ese aprendizaje es un aprendizaje no solamente de qué es un restaurante, en este caso, como ejemplo, tenemos que hacer un estudio del mercado, tenemos que poner personal para que ayude a que este negocio prospere. Bueno, tenemos que aprender muchas cosas, ¿sí? Tenemos que tener un buen chef, de repente, algún maestro de cocina que nos haga los platos necesarios como para que ese restaurante salga adelante. Bueno, evidentemente que estamos pensando como dueños del negocio, pero también podemos ser empleados, que vendría a ser lo que la mayoría de la gente está acostumbrada a hacer, porque se limitan a las 8 horas de trabajo, hacen lo suyo, las responsabilidades, si funciona o no funciona el negocio, no es de él. Lo único que tiene que hacer es su tarea, cobrar al mes y asunto liquidado. Bueno, aquí hablamos de un joven que está trabajando, pero también podemos ver mucha gente joven cosiendo y estando 8 horas tal vez prácticamente en una posición que no es la más adecuada, y después cuando llegan a tener una mayoría de edad, 60 años tal vez, estén con problemas cervicales. Y bueno, esto es la realidad, esta es la realidad del mundo en que vivimos, y todo pasa por lograr tener un bienestar económico. Este bienestar económico que nosotros siempre estamos anhelando, pero hay que ir pensando cómo llegar a ese bienestar económico, un bienestar donde nosotros podamos instalar o tener nuestro propio negocio que sea rentable, que nos deje un dinero. A veces uno piensa en mucho dinero. Yo no soy muy partidario de mucho dinero, porque con el dinero suficiente, si todos pensáramos que con el dinero suficiente uno viviría mejor y estaría bien, ya todo el mundo sería un mundo diferente, ¿no? No le veo yo mucho sentido tener millones y millones y millones y millones cuando no lo puedo utilizar. Pero bueno, son criterios, ¿verdad? Pero nosotros acá hablamos y bueno, en este periplo que hicimos recién, esta recorrida, hablamos sobre un trabajo, ya sea teniendo un negocio, ¿sí?, o siendo partícipe de ese negocio como empleado. Pero aquí hay una estructura también que hace años que ya se ha instalado, que es la Internet. La famosa Internet que nos lleva a vincularnos con miles y miles de personas en poco tiempo. Nosotros prendemos nuestra computadora por intermedio de banda ancha y automáticamente nos estamos comunicando, ya lo sabemos, con todas partes del mundo. ¿Ok? Y bueno, y aquí hay dos monstruos de la Internet, dos personas que han triunfado en Internet, Donald Trump y Robert Kiyosaki. Son dos personajes que siempre están a la vanguardia, que siempre están dando consejos de lo que vendría a ser Internet, de los avances que ellos han tenido, de los logros que han tenido, consejos, frases que han ya instalado y que a todos nos resuenan cada vez que hay un negocio entre manos. Bueno, siempre están ellos, como hay otros también, por supuesto, pero son los que más asiduamente concurren a las conferencias. Pero vamos a ir pensando en contar con nuestro propio negocio, ¿sí? Un negocio ya sea personal o de equipo, pero propio. Un negocio que podamos manejarlo, que podamos tomar decisiones. Si ganamos o perdemos, bueno, esas son decisiones nuestras, pero decisiones propias al fin. ¿Ok? Y para llegar a hacer eso, bueno, uno tiene que saber qué es un emprendedor de un negocio, un emprendedor de una persona que resulta, a ver qué dice Armeli. Sí, dile que sí, que le das permitir, tranquila.
Dile que sí, que le das permitir, Armelis. Bien. Y bueno, como decíamos, uno tiene que saber qué es un emprendedor. ¿Mm? Un emprendedor es una persona que diseña, que crea negocios, es dueño del negocio. ¿Mm? O se cree dueño del negocio, o sea, en equipo, uno tiene que ser partícipe de ese negocio. Lo cuida, es creativo, no es pasivo, sino que tiene que ser activo en todas sus funciones. Tiene que tener iniciativa propia, debe tomar decisiones, no hay otra, hay que tomar decisiones. No es dependiente, es autodidacta, le gusta aprender, busca mejoras en el sistema. Todo esto es un emprendedor, sabe escuchar también. Siempre hay que saber escuchar y uno tiene que evaluar lo que le están diciendo. ¿Mm? Y después tomar decisiones, evidentemente. Y más ahora que nosotros podemos contar con un sistema global y que nos hace pensar que tenemos el mundo en las manos. ¿Ok? O sea que nosotros lo tenemos prácticamente todo. O sea, un negocio nosotros lo podemos prospectar en nuestra zona, pero ahora con esto de internet podemos globalizar ese negocio y hacerlo conocer a nivel del mundo entero. Esto es un gran logro que ha tenido internet. Y nosotros acá debemos que puntualizar siempre un punto de partida, un lugar de partida, cosa de decir, bueno, de aquí en adelante voy a hacer esto, esto y esto. Y voy a fijarme en una meta. Una meta que está identificada en este pequeño esquema como un pasillo largo y con la puerta final donde nosotros vamos a tener que llegar para abrirla y llegar a nuestra meta. Meta que no es una sola, metas que pueden ser varias metas en el transcurso de este caminar. ¿Sí? Pero al nosotros comenzar a caminar, van a abrirse varias puertas. Y una de esas puertas nos puede decir lo siguiente: miedos innecesarios. Esos miedos innecesarios que se nos presentan siempre que vamos a tomar una decisión. El miedo a. ¿Sí? Aquí vemos a este señor que se cubre la cara. Son miedos innecesarios para llegar a nuestras metas. Y también a lograr el éxito. Pues si nosotros no llegamos a la meta, tampoco vamos a ser exitosos. Por lo tanto, esos son miedos innecesarios, pero que se nos presentan. Ahora, si nosotros se nos presentan esos miedos y pensamos que nos van a aplastar, que todo eso que nosotros pensamos hacer, hay algo que nos va a aplastar, o que nos vamos a eludir, nos vamos a esconder cuando se presenten algunos de esos problemas que siempre se presentan, no vamos a ver para qué lado ir. Y vamos a estar siempre para el resto de la vida pensando en que pudimos fracasar o pudimos tener éxito, pero pudimos, estamos ahí, estamos en el medio, no vamos ni para un lado, no vamos ni para el otro. Pero en definitiva nos acercamos más al fracaso, porque no estamos llegando a hacer lo que realmente queríamos hacer. También hay personas que hasta que no les cae una buena bolsa arriba y los aplasta en serio, no salen de ese momento de seguir teniendo miedo, miedo y miedo. Hay otras personas también que dicen y que piensan no tener talento, no tener, y siguen pensando en no tener. Falta de confianza, falta de autoestima. Eso es totalmente negativo para cualquier emprendimiento. La persona que se pone siempre a pensar en lugar de disfrutar el paisaje que tendría que ver este señor por la ventana, él sigue pensando en que todo el tiempo es un fracaso para él. Y el fracaso y pensar en negativo también trae la depresión.
La depresión, que no es nada bueno, ya estamos yendo prácticamente a un lugar psicológico donde las personas depresivas no salen fácilmente. Y hay peores también, porque hay personas que tienen miedo de tener miedo. Entonces, eso es peor aún, porque se torna prácticamente en una línea, en un camino que no no le encontramos una solución. La solución aquí siempre va encauzada de poder contar con profesionales que traten de alguna forma amainar este miedo que tiene esta señora. Y bueno, los síntomas y excusas del éxito es justamente el miedo al fallar, el miedo al fallar al cambio, el miedo al fallar al avance, a lo desconocido, a la posibilidad de hacer mal entendido, al ser juzgado, al ser criticado, a la envidia, a perderlo todo, a lograr el éxito, a la desconfianza, a cometer un error, a ser decepcionados de fallar, de caer de cara, de cometer un error, de fallar después de tanto sacrificio, de decepcionarte. No quieren decepcionar a ningún amigo. Que al concurrir logres enterarte que en verdad no lo puedes hacer. O sea, hay muchas opciones que uno puede tener cuando se tiene miedo. Y aquí hay una frase de Robert Kiyosaki que dice, los perdedores son personas que tienen miedo de perder. ¿Verdad que sí? Es algo que son frases que nosotros tenemos que irlas repitiendo para no incurrir en estos errores, ¿verdad? También los miedos pueden darse también por un obstáculo que hayamos tenido en nuestra niñez. Nosotros podemos tener esos miedos porque son causantes de un efecto de la niñez y ese miedo ha ido madurando con el tiempo y cuando queremos acordar ya somos adultos y tenemos miedo a todo. Entonces hay un ejemplo o una práctica que se puede hacer que es la siguiente. Ustedes escriban en un papel, escriban todos los miedos que tienen en ese papel y busquen algún amigo, un gran amigo, y que ese amigo, a su vez, vea eso que ustedes han escrito y que analice cada oración y por qué no está de acuerdo con ellas. Por otro lado, ustedes hagan de cuenta que es ese amigo, ¿sí? Y pongan en ese papel todas las razones que tu amigo te daría con todo lo que has escrito. Pero ahí tienes que ser sincero, haz de cuenta que no sos tú, que es tu compañero y que te está dando esas razones. Y van a ver que se van a sorprender de la respuesta que han dado ustedes al hacer este ejercicio. Van a ver que se van a sorprender. Y bueno, de aquí en adelante tenemos dos opciones donde tenemos que decidir o marchar hacia el fracaso o marchar hacia el éxito. Eso es una decisión que nosotros debemos de tomar y que es propia. La capacidad de cada uno es mayor de la que nosotros creemos. Y a veces no nos damos cuenta que nuestra capacidad es más de la que nosotros pensamos. Y cuando tenemos ese bloqueo, nosotros tenemos que desactivar el autosabotaje. El autosabotaje es nada más y nada menos que justamente el miedo. El miedo que se nos presenta al querer tomar una decisión. Y bueno, y aquí volvemos nuevamente a plantearnos fracaso o éxito. Todo depende de nosotros mismos. ¿Sí?
Y bueno, y ante ello tenemos también preconceptos y paradigmas que se nos ha inculcado cuando somos pequeñitos, que recién estamos haciendo nuestras primeras incursiones en la vida. Nos mandan a la escuela. Ahí en la escuela aprendemos a valorar lo que es el compañerismo, lo que es la amistad, compartir, aprender y empezar a tomar forma a nuestra educación, a nuestro aprendizaje. Luego pasamos a la secundaria. Ahí también insisten y, como quien dicen, nos obligan un poquito porque el joven a veces se torna un poquito rebelde dada la juventud, se creen que lo saben todo, que ya son mayores, que ya saben lo que hacen. Es una edad un poco difícil, pero de todas maneras, hasta aquí es el aprendizaje que nosotros vamos teniendo, pero a partir de la universidad, nosotros ya ahí ya como que sentimos un poco ese aplastamiento que viene de encima, que nos dicen, si no haces una carrera universitaria, no vas a lograr un futuro en tu camino, no vas a ser un profesional. Hoy en día tienes que ser profesional para poder ganar dinero, para poder tener una estabilidad económica, para poder. Y aquí nosotros tenemos que ser cautos, porque muchas de las personas, muchos de estos jóvenes que están aquí, tal vez todos hayan decidido continuar en la universidad porque cada uno tiene una orientación científica o de literatura o lo que sea, abogacía, arquitectura. Bueno, cada uno debe tener una inclinación, pero puede haber por aquí, dentro de estos 8 jóvenes que estamos mostrando, alguno que diga, yo no quiero seguir más estudiando, no me interesa, no me gusta, no me siento bien estudiando. Y es muy respetable también. Entonces, ellos a veces terminan obligados por los padres, tal vez, o por la situación, que tienen que hacer una carrera X para poder lograr llegar a ser profesionales y ser alguien en la vida. Pero también, si nosotros pensamos, y es muy justo, que una persona que haya estudiado durante años, se reciba, en este caso, como ejemplo pondremos esta doctora, que lo ha logrado con mucho sacrificio, que lo hace de corazón, que le gusta lo que ha estudiado, y que gana también, por ser profesional, unos buenos billetes, ¿verdad? Y su bienestar económico, bueno, es redundante a el sacrificio que hizo. Pero también puede ser que esa persona haya decidido estudiar medicina y no haya tenido suerte de conseguir un buen trabajo y la esté peleando como muchas de las personas. Y en mi país hay personas que son doctores y están trabajando en un taxi, tal vez. Porque también se puede dar. Pero también, ella es profesional médica, pero también hay profesionales deportistas. En este caso, un jugador de fútbol también puede ser profesional y ganar muy buen dinero. Y hay una cosa que a lo mejor le causa un poco de risa, pero también el profesional que le gusta tener lo que no es de él, que es el ladrón, también puede ser profesional en lo suyo y también ganar muy buen dinero. O sea que nosotros vemos aquí que hay una variada perspectiva de poder ser profesional. Pero para ser profesional también se necesita estudiar, practicar. En el caso de la doctora, estudiar. En el caso del deportista, dedicarle mucho tiempo y estudiar también técnicas para poder ser cada vez mejor deportista. Y el ladrón también tiene que estudiar para seguir siendo un buen ladrón, llegar a sus objetivos, aunque yo no estoy de acuerdo, creo que nadie, pero también no deja de ser un profesional en la materia de él. ¿Sí? Y bueno, así como pasa en el médico, en el deportista y en el otro profesionalismo del ser ladrón, también pasa lo mismo en el multinivel. Aquí nosotros podemos ser muy buenos profesionales en Internet y ganar también muy buen dinero. Para ello, y para todo, no solamente para Internet,
debemos tener visión, tenemos que visualizar qué puede ser o qué es lo que puede ser el mejor negocio para poderlo emprender. Debemos tener también enfoque, cosa de que no nos tenemos que desenfocar de ese negocio, porque si nos desenfocamos ya lo estamos desatendiendo, y tener enfoque es fundamental para cualquier emprendimiento que hagamos. Y la actitud. La actitud es una forma, y volviendo prácticamente a la primera diapositiva, que es lo que estaba haciendo Don Simpson, ¿verdad? Aquí vemos que es un pequeño gatito que se cree un gran león. Eso es la actitud que debemos tomar para poder seguir avanzando, para llegar a la meta, que es la última puerta de este PPT. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a seguir avanzando y se nos van a seguir abriendo puertas. Puertas que nos van a decir que, bueno, te falta planificación. Si no te planificas, no vas a poder seguir trabajando. Y bueno, hay que planificar. Es imprescindible contar con una planificación del negocio que nosotros vayamos a poner. Debemos ponernos también fechas donde digamos, bueno, para tal fecha tiene que estar esto pronto. Para tal fecha tiene que estar esto pronto. Y para tal fecha tiene que estar esto pronto. A medida que vayamos acercándonos a esa fecha, iremos tachando ese módulo y bueno, y esa es una forma correcta, prolija, de planificar el negocio. Y si seguimos caminando por este pasillo, se van a seguir abriendo otras puertas. Otras puertas como la puerta de que se nos van a presentar en el camino otros proyectos. Otros proyectos que nosotros podemos hacer uso de ellos, ¿sí? Nosotros podemos utilizar esos proyectos, pero ¿qué pasa? Podemos utilizar un proyecto, podemos tal vez enfocar también y darle participación a otro proyecto, pero no podemos tampoco tener 5, 6, 7 proyectos porque no vamos a poderle prestar atención a todos ellos de la misma forma. Entonces siempre va a haber uno que va a quedar rezagado y tal vez ese uno pueda ser el que nos dé la mejor satisfacción. Tampoco vamos a estar las 24 horas del día, o si hay 26, ojalá hubiera 26, a veces decimos ojalá 26 porque no me da el tiempo. No tiene por qué ser así, porque si no nos volvemos esclavos totales, y me incluyo, nos volvemos esclavos totales de la internet, que no debería ser, porque la internet se hizo para alivianar la carga horaria y estar un poco más con la familia, ser un poco más sociables, ¿sí? Dense en cuenta que cualquier negocio, cualquier tarea, cualquier trabajo que nosotros tengamos, nos va a llevar 8 horas solamente dentro de ese local, pero necesitamos contar con 2 horas o 2 horas y media, tal vez para ir y venir a ese lugar, y ya serían casi 12 horas prácticamente que estamos fuera de casa, 10, 12 horas estamos fuera de casa, y tenemos que estar 8 horas durmiendo y que estamos con la familia, muy poquito. Entonces, el internet no se hizo para estar esclavizados atendiendo todos los negocios habidos y por haber. Tenemos que enfocarnos en decir, bueno, nos tiramos a porque es la mejor opción y darle a ese o a 2 o a 3 a lo sumo, más no, porque si no estaríamos teniendo este mismo problema que les estaba comentando. Bueno, si seguimos hablando de ese corredor para llegar a la meta, también está lo otro. Hay una puerta que se abre y que yo creo que es una de las primeras en que vamos a encontrar cuando nosotros vamos a tener un emprendimiento de personas negativas. Si habrán personas negativas. Personas que agarran y te dicen no, 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 no a todo lo que vos le estás explicando. No te dicen, sí, bueno, pero mira que si haces esto ten cuidado porque te puede pasar esto otro. No,
lo primero que te dicen, y con un megáfono en la oreja, te dicen, no, esto no, porque no te va a dar resultado. Te dicen no y te sacan la tarjeta como si fuera un juez en un partido de fútbol. O te dicen no de cualquier otra forma cuando vos le estás explicando cuál es tu negocio. También tu mejor amiga te puede estar diciendo de una forma muy cordial, no te metas en esto porque no te va a dar resultado, que esto, que lo otro. Estas son cosas que nosotros sí tenemos que hacer oído, pero tampoco tomar la decisión que esas personas nos están diciendo. Esas personas son a veces negativas, no buscan emprender, no buscan, ellos se quedan solamente con las 8 horas, es una forma de vivir, una forma que prácticamente la humanidad se ha acostumbrado, ¿sí?, a trabajar, a sacarse esa responsabilidad, cobrar en fin de mes y llevarse la plata, así después esté llorando porque la plata no le da, pero no saca afuera ningún emprendimiento para poder superarse. Y bueno, estas personas siempre van a estar allí, estas personas hay que, de alguna forma, si nosotros estamos convencidos de que lo que vamos a hacer es algo positivo para nosotros, así perdamos, no importa. El tema es que hayamos aprendido de esa decisión que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Si seguimos por ese pasillo, y ya vieron que van a haber varias puertas para abrir, también vamos a tener otra opción, que son las horas que nosotros tenemos de ocio, esas horas que nosotros a veces, y me incluyo también, ¿sí?, creo que a todos nos pasa, nos encanta, yo creo que a la mayoría nos encanta ver televisión, el informativo, alguna buena película, algún programa de chiste. Cuando queremos acordar se pasan 2, 3, 4 horas tal vez mirando televisión, y eso es una cantidad horaria que nosotros, digo, no eliminarla totalmente, pero sí suministrarla y decir, bueno, de 4 horas que yo miro televisión o 3 horas que yo miro televisión diaria, 1 hora y media le voy a dedicar a lo que estoy emprendiendo. Esa es una forma también de colaborar con nuestro aprendizaje como emprendedores, ¿eh? Tratar de ponernos límites, y es muy difícil, yo sé que es muy difícil, pero si nosotros fuéramos fieles a esta estructura, estaríamos evidentemente dándole más cantidad de horas a nuestro emprendimiento que mirar tal vez televisión y tal vez alguna película que pasan repetida, porque es muy común eso, ¿verdad? Pero bueno, seguimos hablando sobre este recorrido, este pasillo que estamos teniendo en aquí en esta diapositiva para poder llegar a la meta, y también vamos a encontrar esto que es la lectura incorrecta, que a veces también nos saca tiempo de focalizarnos en nuestro emprendimiento. Lectura que puede ser revista de chisme, lecturas que no nos nutre a nuestro emprendimiento, y bueno, sería muchísimo mejor que en lugar de leer una lectura de chisme, pudiéramos leer una lectura que nos vaya formando y nos vaya dando tips como para no cometer errores en esos emprendimientos, y si se presenta algún inconveniente o algo que nos parece a nosotros que va a ser difícil salir, bueno, esos tips, a lo mejor leyendo un buen libro que es referente justamente a lo que vendría a ser el trabajo en internet, como Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que yo lo he leído, y si uno profundiza en todas las palabras que dice Robert Kiyosaki, se darán cuenta que tiene muchísimo de acierto. Por lo tanto, uno tiene que tener una base, uno tiene que leer, y yo no soy mucho de la lectura, soy sincero, pero la verdad que este libro no es un libro muy largo, es un libro de medio para abajo, en cantidad de hojas, pero es muy reconfortante porque te deja pensando, y eso es muy importante.
También te dice que cuando tú creas una red, la red es lo más importante de toda organización, de todo negocio que vos tengas en internet. Es lo que más dinero te va a dejar. Pero ¿qué pasa? Esa red tú puedes hablar con un amigo, puedes saludarlo sinceramente. La palabra sinceridad tiene que ser grabada a fuego entre las personas que están en esa red. La persona tiene que sentirse que no hay una persona X del otro lado de la pantalla, sino que tiene que haber amistad, ya tiene que haber un vínculo con que haya interés y entusiasmo para que esa persona se sienta bien en ese grupo y no se vaya. Hay que cuidar muchísimo cuando nosotros hagamos o cuando nosotros invitamos a una persona a ingresar a un negocio. En este caso nosotros le estamos presentando nuestro propio negocio, ya sea personal o un negocio de equipo, pero tenemos que presentarnos sinceros, tenemos que darle entusiasmo para que esa persona ingrese y para que esa persona se interese en saber cada vez más. Tenemos que también presentarnos a esa persona con una sonrisa, con amabilidad, ¿verdad? Eso de la sonrisa abre muchas puertas. Estas puertas que yo estoy poniendo como ejemplo, es una llave importantísima para poder utilizar. Una persona que es tosca, una persona que es bruta, una persona que no respeta los códigos dentro de una conferencia, por ejemplo, choca. Y esos ya son puntos negativos que va a tener para que las personas que están asistiendo a esa conferencia ya como que ya ponen una semibarrera entre esa persona que está conferenciando y ellos mismos. Entonces, siempre una buena sonrisa, la persuasión es muy importante. Yo ya más de una vez les he hablado lo que es la persuasión. Uno puede persuadir positivamente, pero también puede persuadir negativamente. La persona que persuada negativamente va a tener sus logros de inmediato, porque va a decirle a la persona, vente para aquí, tengo un negocio que te vas a llenar de dinero al mes nomás, seguro, va a tener un montón de gente. ¿Cuántas personas podemos traer? Sí, muchas, pero esa persona al mes se va porque no va a poder cumplir lo que le prometió. Sin embargo, nosotros persuasivamente y explicándole a la persona realmente lo que es la realidad del negocio, esa persona va a confiar y va a sentirse más satisfecha de esos de lo que nosotros le estamos comentando. Entonces, estos son puntos que Robert Kiyosaki hace hincapié también en su libro, y también nos dice que, bueno, de alguna forma tratemos de ponernos en sus zapatos. Hagamos de cuenta que nosotros somos esa persona que vamos a invitar, que vamos a, bueno, al ponernos en el zapato ya vamos a persuadir también cuáles son las preguntas, cuáles son las interrogantes, qué es lo que puede estar desconfiando. Hagamos de cuenta, hagamos ese ejercicio y van a ver lo fácil que es después encarar a una persona, porque vamos a estarle respondiendo antes de que esa persona pregunte. Eso es muy importante. Y aquí también, cuando nosotros tengamos una cantidad de afiliados, que son el pilar fundamental de cualquier red. Eso es así. Nosotros tenemos que atenderlos, tenemos que darle importancia porque son y van a ser siempre importantes a nuestra red. Si nosotros no atendemos a ese grupo de personas que con gran esfuerzo, que persuasivamente hemos logrado traer a nuestro equipo, nosotros vamos a perderlo. Nosotros, si no le damos esa importancia, si no le damos esa atención, si no le damos amabilidad, no le brindamos compromiso, esas personas se van para otro lado, porque ahora esto de internet es tan práctico, uno cierra una página, entra a otra y entra a otro multinivel, así, en un chasquido de dedo. Ahora, conquistar a esa persona, persuadirla de que venga, invitarla, bueno, eso cuesta mucho más. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto.
Y sepan, amigos, que donde hay soberbia, allí habrá ignorancia. Siempre habrá ignorancia. Mas donde hay humildad, habrá sabiduría. ¿Sí? Entonces siempre es preferible ser humildes, tratar de conquistar a la persona de una forma real, realista. Hay tantos multiniveles por allí que te pintan colores tan bonitos, y cuando queremos acordar, ya estamos dentro, pero queremos salir a gritos porque estamos diciendo, me robaron, me intimaron, no, esto no fue lo que me habían dicho, ya cambiaron. Y bueno, nos ha pasado, ¿verdad? A más de uno les ha pasado eso, de sentirnos mal porque confiamos en esa persona, confiamos en ese grupo, y cuando quisimos acordar, todo se va derrumbando de a poco, y lo vemos que se derrumba, y los dueños de ese negocio, ya complacidos de haber tenido su objetivo, que era lograr ese dinero, no hacen nada por recuperar la situación. Y bueno, después que se abren tantas puertas, que yo puse 6, pero pueden abrirse más, nosotros podemos darnos por satisfechos porque estamos llegando a la meta. Una meta que puede ser identificada como esta señorita que viene aquí, ya señoritas, otros señores también por allí atrás, que vienen vestidos de oficinistas, pero al mismo tiempo como si estuvieran corriendo una maratón, pero llegando primero y viendo la cara de satisfacción de que todas las puertas que se abrieron, estas personas han podido superarlas y pudieron hacer sus tareas, y bueno, llegaron a esa meta, que no es la única, porque para llegar al éxito uno de repente tiene que marcarse varias metas, no es solamente una. Que la meta sea el éxito, sí, pero es la meta final, es el éxito, lograr el éxito. Pero antes hay otras metas. Una meta puede ser lograr, por ejemplo, mi oficina para poder trabajar en ese multinivel. La otra meta puede ser que en un tiempo prudencial de lo que yo produzca en esa oficina pueda comprar 3 o 4 computadores. Esa es otra meta. Y para llegar al éxito es, por supuesto, brillar en mis emprendimientos y poder tener un dinero que me ayude a vivir mejor en la parte económica. Evidentemente que en este pasillo ya llegamos a la meta final, como les decía anteriormente, ya abrimos la puerta final, y es lo que todos queremos, ¿verdad? Nos sentimos realizados, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos ganadores, ¿sí? Y en ese momento que cerramos los ojos y decimos, pucha, qué bueno sentirse, qué bien, qué fantástico me hizo poder llegar a esa meta, hay un minuto dentro de ese pensamiento que se nos pasan todas las puertas, se nos abren todas las puertas, y es como si fuera una película rápida que se nos pasa en la mente, y nos recordamos todos los problemas, todas las secuencias que nosotros tuvimos para poder superar esos momentos. Entonces, es muy importante que nosotros nos concienticemos de que podemos lograrlo. Si otras personas lo logran, nosotros también. Siempre. Ahora, tenemos que tener eso de estudiar. Siempre la palabra estudio está latente. Tenemos que leer, estudiar, ver tips, cómo salimos de tal cosa, cómo podemos entrar en un negocio, y cómo saber si ese negocio está prosperando o no está prosperando, es conocido, no es conocido, antes de invertir, que a veces cometemos esos errores involuntarios, nos dejamos llevar por otros líderes que tal vez nos presenten algún negocio, pero el líder a veces se equivoca, piensa que llegando a un lugar donde hay un grupo de personas puede hacer un dinero rápido, pero lo único que hace es macanearla porque no está contando la realidad del tema. Y uno cree, porque es una persona que hace tiempo conoce tal vez, o esa persona ya está
trabajando en varios grupos, pero se comete ese error. Se comete el error de creer de primera y no hacer una evaluación del negocio que nos están presentando. Y bueno, amigos, para terminar, la meta está cumplida y el éxito está logrado cuando llegamos prácticamente a todos esos escalones, todas esas puertas que se abren a medida que nosotros vayamos avanzando para llegar al éxito total, que es la libertad financiera. Que no quiere estar pensando en una libertad financiera. Evidentemente que más de uno querrá sí la libertad financiera, pero tampoco no tiene que ser tampoco muy aburrida, ¿verdad? Porque uno puede estar lleno de dinero, pero a veces se torna un poco aburrido si nosotros también no nos educamos para poder tener esa libertad financiera con mucho dinero. Uno tiene que estarse cuidando de que no te vayan a robar, que no te vayan a raptar. Hoy en día el mundo ha cambiado totalmente, está muy de no respetar al de al lado. Se hace bastante complicado tener mucho dinero, pero bueno, la cosa es llegar a tenerlo y la cosa es llegar a tener el dinero que uno quiera, ¿sí? Bueno amigos, hasta aquí es una presentación corta, más o menos, ¿no? Fueron 45 minutos. Creo yo que ojalá les haya gustado. Es una presentación que había hecho en otra oportunidad hace ya unos años atrás y que bueno, que siempre está pendiente, que siempre está latente. Son ítems, cosas que nosotros vamos a vivir a medida que nosotros vayamos a emprender cualquier negocio, ya sea un negocio tradicional o un negocio por internet. Siempre estos temas, principalmente el miedo a, ese miedo nosotros tenemos que, es como si fuera una mochila que se nos mete en la espalda cada vez que nosotros vayamos a incursionar en un emprendimiento. Amigos, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado. Y les mando un abrazo sideral y como siempre la grabación va a estar en el foro, así que cuando la quieran ver de vuelta la van a tener por ahí.